Sin ellas no hubiera surgido la cirugía moderna. No tendríamos materiales resistentes y livianos como la fibra de vidrio. Y por supuesto, la conexión rápida a Internet no hubiese pasado de ser un sueño de la humanidad. Todo esto son fibras. Es difícil imaginar su papel en nuestra vida y más difícil aún sobreestimarlo. En nuestro programa les enseñaremos las tecnologías más llamativas de producción y uso de las fibras. Bueno, y algo probaremos en carne propia. Dejarán de ver las fibras como si fueran algo insignificante. Ya lo verán. La historia de las fibras comienza en los tiempos de las cavernas con la crin de caballo y los tendones de animales. Con su ayuda, el hombre primitivo hacía, sorpresa, lo mismo que hacemos hasta ahora. Lo usaban para producir vestimentas, construir viviendas y crear herramientas. Aunque hayan conservado su aspecto exterior, las fibras de hoy cambiaron sustancialmente en dos aspectos. Se hacen de materiales muy diversos y hoy en día se producen en fábricas especializadas. El hilo de lana parece algo sencillo. Es delgado y liso. Pero antes de que la lana se convierta en hilo, sus fibras son elongadas, cardadas, humidificadas y retorcidas. El hilo es sometido a enrollado, torsión y humidificación. ¡Alto, alto! Comencemos por el principio y sin complicaciones. Ya les mostraremos el proceso completo de producción del hilo de lana. También un sinfín de modos de producción y uso de la fibra de vidrio, de plástico y de materiales reciclados. Lo haremos más adelante, pero ahora nos espera un insólito experimento. Dice así: ¿qué pasará si me hago unas suturas en la mano? Alto, alto. Aquí nadie está loco. Se trata de suturas medicinales. Al final de la cirugía de cualquier cavidad, el médico sutura la herida. Para ello se utilizan hilos que, a grosso modo, pueden ser clasificados en dos tipos: los biodegradables y los no biodegradables. Unos se absorben por el cuerpo de la persona y los otros no. Pero, ¿qué significa ser absorbido por el cuerpo de la persona? ¿Cómo se absorbe? ¿A causa de qué? Como se dice en estos casos, lo mejor es comenzar por uno mismo. Así que vamos a hacerlo con 2 hilos y 3 puntos para cada uno. Y un nudo pequeño, ¿verdad? A ver, ¿cuánto tiempo necesitará para absorberse completamente? Así es correcto. Comenzamos. Esta es mi mano. La anestesian y arrancó el proceso. Creo que exageré aquello de los 3 puntos. Me están suturando con 2 monofilamentos de poliglecaprone. Suelen usarlos para unir segmentos de piel, tejidos de la cavidad abdominal y otros órganos. Estos otros 2 de color verde son de Etibond. Este es un material de sutura no absorbible. Es un hilo de poliéster trenzado, es decir, consta de varios filamentos retorcidos. Parece que todo está listo. Todo marcha bien. Es el comienzo mismo de nuestro experimento. ¿Qué resultados obtendremos? Ya lo dirá el tiempo. Sí. Deberá ocurrir algo parecido a lo siguiente. Los filamentos no absorbibles, los 2 puntos superiores, quedarán en la mano. Los 2 inferiores, biodegradables, desaparecerán, serán absorbidos. Pero no sé cómo ocurrirá exactamente. Según palabras del cirujano, esto llevará de 3 a 4 semanas. Ya veremos.
Enseguida veremos la continuación de nuestro experimento y además fibras de lana, vidrio y plástico. Esto es Experimentos. Ya volvemos. ¿Cómo se produce un hilo común y corriente? Su producción comienza por la lana cuidadosamente cardada y peinada, enrollada en unos tubos que se llaman tops. Las madejas son desenrolladas y en razón de las necesidades se mezclan. Recuerden las etiquetas en la ropa: 50% de lana, 50% de acrílico. Aquí tiene lugar la mezcla de la lana con otras materias primas. Esto aún no es hilo, sino hilaza que luego será estirada. ¿Saben cuántas veces? ¿En un 100%? No, hasta en 1600%. Es increíble que una hilaza pueda resistir tanto. Pero si se humidifica con antelación y, como dicen los profesionales, se engrasa con sustancia especial, se puede estirarla cuanto quieras. Al final, resulta una materia que recuerda lejanamente a un hilo. Una hebra es dividida en dos y, controlando la tensión, es enrollada luego en bobinas. La hebra no solo debe ser delgada, sino lo suficientemente larga, y por eso el siguiente paso consiste en alargarla. 3 bobinas se unen en una sola hebra. Y este es el torno de hilar mecánico. La torsión no es inmediata. Inicialmente, aquí varias hebras son enrolladas paralelamente en una bobina sin que sean retorcidas. Posteriormente, las hebras de varias bobinas se tuercen entre sí. Cabe anotar que existen cerca de 100 modos distintos de torsión de los hilos. Casi todo está listo. Tenemos el hilo del grosor justo y de la longitud necesaria. Pero en las bobinas el hilo está demasiado apretado, por eso se enrolla y se afloja. Fue un largo proceso. Hay que hacer un descanso. Y aunque no lo crea, el hilo también lo requiere. Está puesto en una cámara que se parece a un baño común. Bajo los efectos del vapor de agua, el hilo se torna suave, afelpado, como estamos acostumbrados a verlo. Por fin han visto cómo se producen los hilos. En esta nota podríamos despedirnos. Un momento. Lo primero que había dicho es que las fibras se usan no solo para producir ropa. Hay fibras que sirven como material de construcción y como medio para transmitir información. Hay fibras que se pueden hacer por cuenta propia y suturar literalmente a una persona. No se trata del experimento que ya hicimos, sino de algo más radical. En segundos, continuamos. Al comienzo de nuestro programa pedí que me hicieran unas suturas en el brazo para ver cómo se comportaban los filamentos quirúrgicos absorbibles y no absorbibles. Ahora pongo a su consideración mi informe, las fotos y el diario visual.
Bien, pasaron 3 días después de que me hayan puesto los puntos. La inflamación prácticamente desapareció. Les pregunté a los doctores si valía la pena cubrir este lugar y decidimos que no. Pero yo hasta ahora no noto ninguna diferencia entre los filamentos. A simple vista se ven iguales. Bueno, los mismos doctores habían dicho que para que el resultado fuera visible, que unos filamentos fuesen absorbidos completamente, deberían pasar como mínimo varias semanas. Así que esperemos a ver qué pasa. Muy bien. Mientras tanto, los invito a ver los hilos que constituyen el elemento componente más importante de un material que ustedes conocen. Se usa para marcos de puertas y ventanas, paneles, piezas de tuneo de un auto, tubos, artículos deportivos, pilas, piscinas, yates. Se trata de la fibra de vidrio. La fibra de vidrio es un material compuesto ligero. No es corroíble, por eso de él se hacen yates, por ejemplo. Soporta oscilaciones de temperaturas entre los 60 bajo cero y los 80 sobre cero y por eso es apto para construir. Si elaboramos 2 piezas de igual forma y resistencia, una de fibra de plástico y la otra de acero, la primera será 2 veces más liviana que la segunda. Pero la principal ventaja de este material estriba en su producción barata. A la fibra de vidrio también se le llama plástico reforzado con vidrio. Dirán que le estoy echando todo en una olla. ¿Y qué tiene que ver la fibra? El caso es que en una primera etapa lo que hacen es convertir el vidrio, o sea, bolitas de vidrio, en fibra. Bolitas porque, primero, es un tamaño estándar. Segundo, así es más fácil transportarlo. Tercero, porque así corren mejor por el transportador. Las bolitas corren por el transportador hasta el horno. La fundición es la primera etapa de transformación del vidrio en fibra de vidrio. La temperatura en el interior supera los 1300 grados. Las bolitas se funden y se convierten en un líquido viscoso. Por razón de su propio peso, se va resumando a través de unos finos agujeros. Estas son auténticas fibras de vidrio. Aquí, en esta máquina, se les agregan determinadas sustancias, después de lo cual se vuelven resistentes y elásticos. Son tan elásticos que perfectamente se les puede enrollar en una bobina como cualquier hilo para tejer. Estas largas fibras reciben el nombre de filamentos. Pero esto es apenas la mitad del proceso. De esta materia prima queremos obtener un producto acabado. Y no 1, sino 4. Bueno, en realidad muchos más. Es solo que en esta fábrica hacen 4 tipos de productos a partir de la fibra de vidrio. Bueno, si impregnamos las fibras de vidrio de una sustancia de cohesión como una resina epoxi, por ejemplo, si agregamos pintura y la pasamos por una prensa, obtenemos resistentes y ligeras estructuras de construcción. Así también se fabrican los palos de hockey. Este proceso recuerda a la fabricación de las construcciones de hormigón armado. Las fibras de vidrio serían la armadura y el plástico en el que se sumergen la sustancia de cohesión. Cuando prensamos las fibras de vidrio impregnadas de resina, obtenemos estas láminas que se usan, entre otras cosas, para fabricar yates. Aquí tenemos un producto más de la fibra de vidrio. Los filamentos se cortan en trocitos pequeños. Se les agrega plástico y se envía todo esto a la prensa y se obtiene una bandeja como estas muy resistente. Y este es el cuarto producto. No tiene plástico. Está hecho completamente de fibra de vidrio. Se trata de la tela de vidrio.
Soporta la humedad, es resistente, duradera y no arde, por lo que tiene múltiples aplicaciones. Observen que puede cubrirse de hollín, pero no arde. En realidad es una tela de vidrio. Continuamos investigando el asombroso mundo de las fibras. Ahora vienen las fibras como medio de comunicación. Fibras, hazlas tú mismo. Fibras para el hombre y dentro de él, un experimento especial de nuestro programa. Ya regresamos. Estas fibras literalmente cambiaron nuestras vidas. Hicieron posible el Internet súper rápido. Gracias a ellas funciona la telefonía celular. Es la fibra óptica. Pero antes de continuar, veamos cómo van las cosas con mis suturas. Les recuerdo, con el fin de conocer por experiencia propia cómo se comportan los filamentos biodegradables y no biodegradables, me hice hacer unas suturas en el brazo izquierdo. ¿Y qué resultado tenemos? Bien, pasaron 2 semanas desde que me hicieron las suturas y ahora tengo 2 observaciones que hacer. La primera, los filamentos se mantienen a pesar de la acción del agua cuando me ducho o de la fricción de mi ropa. De modo que parece como si tanto ambos tipos de suturas hubiesen sido hechas recién. Segundo, si se observa con atención, notaremos que alrededor de los filamentos absorbibles hay un pequeño enrojecimiento, mientras que la piel alrededor de los filamentos no absorbibles está como si nada. Esto no me causa ninguna molestia, pero no puedo dejar de notarlo. A propósito, ¿cómo funcionan ambos tipos de filamentos quirúrgicos? Con los filamentos no absorbibles todo está muy claro. Es una sutura que retira el cirujano cuando se cierra la herida. Con los otros la cosa es más compleja. Para su producción antes se utilizaban, por poco agradable que parezca, los intestinos del ganado bovino tratados con antelación. Estas fibras se llamaban entonces, y se llaman hasta hoy, catgut. Estas fibras eran absorbibles, o sea que se descomponían dentro del cuerpo. Las suturas de mi brazo están hechas con los filamentos de nueva generación. Están elaboradas de copolímero glicólico. Este es absorbido gracias a la hidrólisis. Sencillamente se descompone en agua y gas carbónico. Hasta ahora, tanto los filamentos absorbibles como los no absorbibles continúan intactos en mi brazo. Veamos qué pasa después. Y ahora haremos algunas anotaciones sobre la fibra óptica. La señal del teléfono celular se compone solo parcialmente de las ondas de radio. Ellas llegan a la torre, de allí a la estación base y de allí a un dispositivo especial que es un decodificador que convierte la señal en luz. La señal luminosa viaja por la fibra óptica hasta la siguiente estación. Allí vuelve a convertirse en señal de radio y se transmite al usuario. La fibra óptica une a ciudades, países y continentes. Decenas de miles de kilómetros de cables de fibra óptica pasan por el fondo de los océanos. La mayor parte del tráfico mundial de la red es transmitido justo por estos cables. ¿En qué consiste una fibra óptica? Son hilos finísimos de un vidrio especial que transmite pulsos de luz. Este tubo es un futuro transmisor de luz. Es de un vidrio purísimo que ha sido fundido y al que se le ha agregado silicio, germanio y una mezcla de gases. El resultado es esta pieza bruta. En esencia son 2 tubos, uno dentro de otro, purísimo en su interior y con un alto coeficiente de refracción de la luz en su exterior. Y en este punto hace falta profundizar algo más. Será la última explicación que daré en este programa. Gracias a qué luz se transmite a grandes distancias por la fibra óptica.
Esto se llama reflexión interna. Si alumbramos con una linterna un cilindro de vidrio con un determinado ángulo, la luz, en vez de atravesar las paredes, se refleja en ellas. Científicamente esto significa el reflejo de las ondas electromagnéticas en el límite de 2 medios. Cuando hay reflexión interna total, la luz no se extingue y por tanto puede transmitirse a grandes distancias. Y esto es justamente lo que se necesita para la comunicación. La pieza en bruto de la futura fibra óptica se pone en el horno. Es una pieza de 12 metros de altura. Ahora miren, en la parte superior se genera una elevada temperatura. La pieza se funde y, bajo su propio peso, va cayendo y se va convirtiendo en un fino y, lo que es muy importante, elástico hilo de vidrio. La velocidad de la extensión influye en el grosor del hilo. Es preciso que él adquiera un grosor algo mayor que el de un pelo humano, 125 micras. La fibra elaborada se recubre con una capa polimérica protectora. Solo falta probar si transmite bien la luz. La fibra óptica puede transmitir la señal luminosa a miles de kilómetros instantáneamente. La señal no se pierde y no teme a ningunos obstáculos. Todas las posibilidades de la fibra óptica aún están por descubrirse. Están en marcha experimentos con diversos materiales y distintas longitudes de las ondas luminosas. Y quién sabe qué potencialidades esconden estas fibras. A propósito, ¿cómo están las suturas de mi brazo? Hasta ahora, sin cambios, a pesar de que han pasado más de 3 semanas. No importa, mejor veamos en qué ocuparnos. Por ejemplo, en la elaboración de fibras ideales para la construcción a partir de material reciclable. Necesitaremos botellas plásticas, comunes de cualquier tamaño, aquellas que generalmente van a la basura. Y este dispositivo, el cortabotellas, se hace muy fácilmente. Las instrucciones abundan en internet. Ahora cortamos el fondo y la ponemos en el cortabotellas y simplemente tiramos. De cada botella podemos obtener varios metros de fibra plástica resistente. Ya me imagino la pregunta. Bueno, ¿y para qué? Si usted es una persona práctica y hábil, lo adivinará de inmediato. Para atar una estructura con fibra de plástico. Se calienta con un generador de aire caliente y la estructura quedará reforzada como si se hubiera pegado. Tras varios experimentos en nuestro estudio, decidimos salir al campo. Nuestro objetivo es esta cerca. Para repararla comúnmente se utilizan clavos. Una vez más, cortamos el fondo de la botella, la ponemos en el cortabotellas y obtenemos unos cuantos metros de fibra de plástico. Y manos a la obra. Inventada casi al mismo tiempo por la gente del campo de varios países, esta manera de obtener fibra de plástico seduce por su sencillez y efectividad. Estas fibras son duraderas, resistentes y gratuitas. Tampoco le teman al frío extremo, ni a la canícula, ni a la nieve, ni a la lluvia. Y esto es todo por hoy. Ah, por cierto, ¿qué pasó con nuestro experimento de las suturas quirúrgicas que tanto se ha prolongado? Casi pierdo la paciencia esperando el resultado y... ¡oh, milagro! Les confieso que todo resultó bastante inesperado. En unos días nuestro programa dedicado a las fibras tendrá que ser montado y ninguno de los miembros de nuestro equipo estaba realmente seguro de que pudiéramos llevar el experimento hasta el final, pues se nos agotaba el tiempo. Pero, tal y como prometieron los cirujanos, 4 semanas después de la operación, ya no tenía las suturas inferiores, la de los filamentos biodegradables. Habían desaparecido por completo.
En su lugar solo quedó una pequeña mancha roja que, como me prometieron también los doctores, muy pronto desaparecerá. Me alegra que todo haya ocurrido tal y como suponíamos nosotros que iba a ocurrir y tal y como lo habían supuesto los cirujanos. Como suele ocurrir en estos casos, no pudimos contarles todo sobre las fibras. Es un tema muy extenso. Pero ya verán en otra ocasión algunos experimentos relacionados con ellas. Los haremos nosotros y ya se los contaremos.